Ya está grabando. Muy bien. Eh, bueno, voy a compartir las láminas. Un momento, por favor. Profe, profesor. Lista esta. Muy bien, deben estar viendo desde en pantalla. Y hay preguntas sobre lo que vimos la clase anterior. Recibí algunas preguntas por correo electrónico, las contesté ya, pero no sé si las personas que enviaron las preguntas están satisfechos con las respuestas. Profesor. Hola, hola. Perdone, no está funcionando bien mi bocina, a lo mejor dijeron algo. ¿No? Bien. Hola, hola. Hola, sí, ahora sí, ya escucho. Ajá, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta entonces? ¿No? Bueno, entonces continúo con la clase. Recuerden que la vez pasada había presentado ya lo que eran las glosas definidas y presenté un programa lógico que ya he expresado de esta manera menos rígida, pues queda más clara la idea de lo que hace, ¿no? Es una definición de cómo calcular la función factorial por medio del cálculo de predicados, que además resulta que pues, es muy clara, es inductiva y que además vamos a ver que ya no necesita que hagan ustedes nada más para calcular ese valor. Entonces, continúo. ¿Qué me falta por ver para tener completo el mecanismo de la programación lógica? Ya vimos lo que es la unificación, ya vimos también las cláusulas definidas, que es el lenguaje, el subconjunto de cálculo de predicados en el que vamos a trabajar. Ya voy a ver la regla de resolución, que es una regla que me permite demostrar cosas, hacer diferencias. Esta regla es distinta a lo que vimos en deducción natural. En deducción natural, ¿se acuerdan que lo que hacemos es que queremos demostrar un teorema? Nos planteamos el teorema. La demostración termina con este. Resolución es un sistema de inferencia que trabaja por refutación. Es decir, nosotros nos planteamos el teorema, después tratamos de demostrar lo contrario. Y cuando fracasamos, pues decimos, mira, sí estaba en lo correcto el teorema. Es así como funciona resolución. ¿Por qué hacerlo así? Pues porque van a ver que es un mecanismo bastante fácil de automatizar. Y aunque no es tan intuitivo a la hora de ver la demostración hecha por estos métodos, es realmente muy eficiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos un programa lógico gamma, formado por varias clases definidas, y queremos demostrar una fórmula atómica que decimos que se sigue de gamma. Entonces, pues lo que vamos a hacer es empezar con una única premisa, que es la negación de la fórmula atómica. Esta meta. ¿Se acuerdan que la meta la podemos ver como no existe y1, y2, etcétera? Tal vez que se cumpla alfa. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar, afirmando eso. Y entonces la resolución lo que va a hacer es derivar una serie de fórmulas hasta que nos diga, ¿sabes qué? Aquí hay una contradicción y entonces de eso se sigue que alfa es el caso. Esa es la idea de la resolución. Voy a ver primero el caso proposicional y después ver el caso de predicados. El caso proposicional, van a ver que es relativamente fácil de entender. Tenemos que la regla de resolución se ve de esta manera. Vean, tengo aquí esta cláusula definida en la que la cabeza es alfa y el cuerpo está formado por las fórmulas beta 1 hasta beta n. Y acá tengo esta otra cláusula definida en la que no hay cabeza, podemos verla como una meta, como les decía, en la que alfa, la cabeza de acá, aparece aquí, seguido de una serie de gamma 1 hasta gamma k. Entonces yo puedo inferir de esto esta afirmación, esta cláusula definida también sin cabeza, beta 1 hasta beta n seguido de gamma 1 hasta gamma k. Vista así no es nada intuitiva, por supuesto. Les decía que ese es el problema que tiene resolución. Por eso es que ustedes no aprenden a demostrar las cosas directamente con resolución. Pero vamos a ver que esto funciona. A las premisas vamos a llamarles resolventes y la conclusión es la resolución. Por eso la regla se llama así.
Y vamos a denotar el sistema de demostración formado por esta única regla de esta forma. Vean, el símbolo de un sistema de demostración seguido de la R de resolución, obviamente, ¿no? Vamos a mostrar, por ejemplo, este caso, que Q y R implican P, Q y R, esas tres premisas, me permiten afirmar que P es el caso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir las premisas en la notación de las cláusulas definidas. Vean, Q y R implican P, en realidad lo escribimos así, vean, P sería la cabeza, Q y R serían el cuerpo. Esta premisa, entonces, se transforma en esta cláusula definida, de acuerdo con las reglas que vimos antes. Bien. Ahora, esta otra premisa, Q, vean cómo no es un condicional, entonces estamos diciendo que Q va a decir que haya ninguna condición que se cumpla, es decir, esta fórmula solo tiene cabeza, esta otra también solo tiene encabezado, no hay un cuerpo, porque no hay indicación aquí, y entonces ya tenemos las primeras premisas. No le vamos a llamar premisas, sino programa. Esa es la notación que estamos usando ahora, ¿no? Entonces, nuestro programa está formado por las fórmulas, las cláusulas definidas 1 a 3. En la cláusula 4, o en la fórmula 4, lo que hacemos es postular la negación de lo que queremos. Esta va a ser nuestra meta. No P. Entonces, lo que hacemos es aplicar resolución en el paso 5, tomando 4 y 1. A ver, ¿cómo es 4? Quedamos que es este. Vean que aquí P está P. Y esta otra P son comunes, ¿no? Nada más que aquí aparece como cabeza y aquí aparece como parte del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con la alfa acá? ¿Se dan cuenta? La alfa aparece aquí como encabezado y acá es como una de las fórmulas del cuerpo. Entonces, eso nos dice, bueno, mira, entre 1 y 4, pues podremos aplicar resolución. Resolución nos dice, bueno, mira, identifica tus partes beta. Aquí las partes beta son, las fórmulas beta son estas. Tenemos dos betas, Q y R. Sus partes gamma. Aquí las gamas son vacías, porque después de la P no hay nada. Entonces, resolución me dice, mira, puedes concluir esta fórmula. Metemos la flecha y después copiamos todas las betas que queramos que eran Q y R y copiamos todas las gamas que queramos que pues no había ninguna, ¿no? Entonces, esta es resolución aplicado a 4 y a 1. Bien. Ahora, observen, por favor, que aquí tenemos esta Q y acá tenemos esta Q. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente cumple el formato de resolución, es decir, el encabezado de la primera fórmula es una de las fórmulas que aparece en el cuerpo de la otra. Entonces, Q y Q. ¿Qué tenemos que hacer entonces aquí? Aquí estoy aplicando en 2 y en 5. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar las betas que están en 2. Aquí las betas son vacías, ya se dan cuenta. Y copiar las gamas que aparecen en 5. En 5 tenemos que gamma es solo R, ¿se dan cuenta? Porque esta es la parte alta. Entonces tengo R. Entonces aquí concluyo R, nada más, la gama 1. Y después en el paso 7 vuelvo a aplicar resolución, ahora aplicada 6 y 3. Vean cómo en este caso, vean cómo en este caso R y R coinciden también nuevamente, será en la parte alta de mis fórmulas. Y entonces lo que tengo que hacer en 7 es, pues, ver las betas y copiarlas aquí. Pero resulta que aquí las betas son vacías, ya se dan cuenta. Y después lo que digo, bueno, eso pasa por supuesto, con 6. Pero ¿qué pasa con 3? Perdón, con 3, que son las betas. ¿Qué pasa con 6? En 6 resulta que no tengo gamas tampoco. Ya se dan cuenta, todo tengo la alfa. Entonces, pues también es vacío, no copio nada y por lo tanto me quedo con esta flecha nada más, que es una forma de decir, te contradijiste. Por suponer no P, llegaste a esta contradicción. Y por lo tanto, eso quiere decir que P vale. Ya mostré P. Es así como funciona la resolución. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces continúo. Permítanme. En cálculo de predicados las cosas se complican como de costumbre, ¿no? La resolución se aplica de una manera más compleja. Vean, permítanme duplicar esto porque yo creo que sí valdrá la pena que viéramos las dos
fórmulas al mismo tiempo. Y esto va a implicar que tengo que reorganizar mi pantalla. Denme unos minutos para eso. Unos segundos, ya casi concluyo. Aquí está, yo creo que esto se ve mejor. Entonces cambio el estilo de presentación. Permítanme. Perdón, por cierto, veo que hay cosas en el chat. Déjenme atender eso, no sé que hay algún problema técnico que no he detectado. Ajá. A ver, que no funciona mi audio. Sí, gracias. Como no veo el chat, no me di cuenta que ustedes ya lo han detectado. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla. Se ven los dos juegos de las láminas, ¿no? Uno al lado del otro. Déjenme poner de este lado la resolución proposicional. Vamos a ver cómo es el caso para cálculo de predicados. Vean, las premisas las tengo aquí arriba, obviamente, y pues, como pueden darse cuenta, la primera premisa sería muy parecida, salvo que estas betas son fórmulas de cálculo de predicados, las alfas son también fórmulas de cálculo de predicados, que son fórmulas atómicas. Y vean cómo acá en la segunda premisa no tengo alfa, sino que tengo alfa prima. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué alfa prima? Ajá. Y vean cómo lo que yo bajo aquí no son betas y gamas nada más, sino son beta 1 al que le aplico una sustitución mi, beta 2 al que le aplico una sustitución mi, hasta beta n al que le aplico la sustitución mi, gamma 1 al que le aplico la sustitución mi, etc. O sea, bajo estos betas y gamas, pero les aplico una sustitución mi. Y mi resulta que es un unificador de máxima generalidad para alfa y alfa prima. Es decir, estas dos no son necesariamente iguales, pero lo que hago es buscar cómo unificarlas, y una vez que encuentre ese unificador de máxima generalidad, lo que hago es bajar estas fórmulas aplicándoles ese unificador. Por ejemplo, aquí hay una instancia de la regla. Vean, tengo que P de X, F de X, y esto es el caso si Q de X y R de X. Y por otro lado tengo aquí esta otra fórmula, P de AZ y R de Z. Vean, esta está cumpliendo el papel de alfa. Y esta otra está cumpliendo el papel de alfa prima. Son muy parecidas, pero no son iguales. Aquí tengo este conjunto de betas y aquí tengo una gamma. Entonces la regla me dice, bueno, pues lo que puedes bajar es las betas y la gamma. Aquí están. Pero les vas a aplicar un unificador de máxima generalidad que te unifique alfa prima y alfa. Entonces, pues propongo ese unificador de máxima generalidad. Vean, en ese unificador mi, lo que hago es cambiar a X por A y a Z por F de A. Se dan cuenta que al hacer este cambio aquí, X por A, lo voy a quedar con P de A, F de A, y al hacer el cambio de Z por F de A, pues tengo aquí también P de A, F de A, es decir, esto es un unificador. Créanme que es de máxima generalidad, eso no lo voy a usar aquí, pero hay casos que entonces ese es un unificador. Ahora, lo que tengo entonces es que bajar estas betas aplicando ese unificador. La primera cláusula beta, la primera fórmula beta, al cambiar a X por lo que me dice aquí, pues se queda aquí Q de A, Y no es afectada. La segunda no es afectada tampoco porque solo tiene Y. Acá de este lado lo que tengo que hacer es bajar la gamma. Y a la gamma le aplico la sustitución. Vean que en la sustitución a Z se lo reemplaza por F de A. Y eso es lo que estoy bajando aquí. R de F de A. Por eso es que hice esta inferencia. Entonces, así es como funciona la resolución en el caso del cálculo de predicados. Bien. ¿Preguntas? ¿No? No, por ahora no. Sí, a ver, por ahora no. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿no? A lo mejor con el ejemplo queda más claro. El ejemplo lo voy a presentar del lado izquierdo para que veamos esta regla aquí todo el tiempo. Vean, pues antes bueno, profe, yo sí tengo una duda. Sí, adelante.
En la resolución proposicional, los programas esos, el 1 y 2 y 3, esos ¿de dónde salen? ¿O uno los propone así como Sí, por claro. conveniencia? Sí, exactamente, los propones por conveniencia. Si te das cuenta, este también es un teorema de deducción natural. Todos los teoremas de resolución son teoremas de deducción natural, pero no a la inversa. Entonces, sí lo puedes hacer es lo que me convenía a mí para ilustrar el ejemplo, ¿no? Si haces la tabla de verdad, este es un argumento válido. Eso sí, ¿no? Porque no queremos demostrar cosas que sean contradictorias. No podremos hacerlo, de hecho, resoluciones consistentes. Entonces, vamos, se me ocurrió este teorema porque me permitía ilustrar lo que quería, pero como dices, esa conveniencia. Ok, gracias. Entonces, el programa sale, digamos que esa es la parte que les toca a ustedes, por supuesto, como computólogos, ¿no? Pensar en un programa que permita llevarnos a su meta. Aquí se acuerdan que puse esta definición de la función de Fibonacci, o de cómo se calcula la sucesión de Fibonacci, más bien, como un programa lógico. Entonces, pues se me ocurrió una forma elegante de ilustrar un concepto, ¿no? Y simple. Pero esa es la tarea que les toca a ustedes como programadores, pensar cómo escribir algo que me lleve a calcular lo que quiero. Bueno, antes de pasar ese cálculo de cómo se hace, vean, voy a explicar algo. La cuestión es que todavía se están preguntando ustedes seguramente, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con computación? ¿Cómo puedo computar un resultado? ¿Cómo puedo calcular un resultado utilizando resolución? Bueno, ahora, supónganse que ustedes tienen un programa lógico P y una meta de este estilo. O sea, ustedes quieren demostrar que la fórmula atómica siguiente vale. Entonces se la fórmula como una meta, es decir, no vale. Esto se acuerdan que era equivalente a la siguiente afirmación. No existe x1 hasta xq tal que esta fórmula vale. Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que si aplicamos resolución a esto y llegamos a la cláusula vacía, es decir, esta flecha que tenemos nada más, entonces hemos demostrado por refutación que sí existen x1 hasta xq tal que esto vale. Pero al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aplicando en cada paso, como aplicamos resolución, aplicamos en cada paso un unificador de máxima generalidad. Vamos a pensar que fueron k pasos y entonces tenemos aquí k unificadores de máxima generalidad en cada caso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que tomamos esta fórmula atómica, que es la que forma la parte de lo que queremos demostrar, la parte atómica de lo que queremos demostrar, les aplicamos los unificadores en este orden, y eso nos va a dar el cómputo que queremos. Suena misterioso, en el ejemplo se va a ver cómo funciona. A ver, aquí tengo este programa que lo que hace es calcular el factorial de un número. Vean, lo que hago es proponer primero esta cláusula en la que digo, mire, el factorial de 0 es 1. Estoy codificando para que se use mejor ejemplo a los números por medio de la función sucesor. Esto en Prolog no es necesario escribirlo, por supuesto, pero aquí pues se va a ver más claro si lo hacemos así. Entonces digo, el factorial de 0 es 1, el sucesor de 0. Y ahora, si ustedes conocen el factorial de n, dicen el factorial de n es m, entonces el factorial del sucesor de n es m por el sucesor de n. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? La definición de factorial. Simplemente lo estoy escribiendo en notación de cláusulas definidas. Es una forma de calcular predicados, recuerdo. Entonces, dado el factorial de n, podemos calcular el factorial del sucesor de n tomando el factorial de n y multiplicándolo por el sucesor de n. Ahora, mi meta es la siguiente. Yo quiero calcular el factorial de 3. Y 3 lo estoy representando como el sucesor del sucesor del sucesor de 0. Nada más para fines de ilustrar el ejemplo, ¿verdad? Yo en un lenguaje de programación lógica puedo escribir directamente 3. Pero para que se vea cómo funciona esto, lo voy a escribir así. Pregunto, oye, ¿cuál es el factorial de 3? Y por plantearnos esta meta es una forma de decir, ¿sabes qué? No existe x tal que x es el factorial de 3. Y lo que va a hacer el mecanismo que hace la demostración es decirme, claro que existe. Ahorita vas a ver.
Entonces yo digo, no existe. Y empezamos entonces a aplicar pues, solución en varios pasos hasta llegar a la meta que queremos. Vean, el primer paso me dice, mira, observa 2 y 3. Esta, es decir, esta fórmula y esta otra. Entonces, si nos damos cuenta de estas dos fórmulas, esta y esta son muy parecidas, ¿ya vieron? Entonces yo puedo pensar que la que está en anaranjado es alfa y la que ahora va a estar en anaranjado es alfa prima. Es decir, lo que tengo aquí al lado, tengo mi alfa y mi alfa prima. Y mi meta es encontrar un unificador de máxima generalidad para estas dos. Si lo encuentro, entonces puedo aplicar la solución y quedarme con las betas y las gamas. Bien, entonces vean, yo les propongo este unificador de máxima generalidad. No estoy poniendo el cálculo completo, por supuesto, el cálculo se basa en el algoritmo que vimos en la clase pasada, pero la idea es que aplico ese algoritmo y obtengo este unificador de máxima generalidad donde les digo, mira, a n la cambias por el sucesor del sucesor de 0 y a x lo cambias por m por el sucesor del sucesor de 0. Con estas dos sustituciones se unifican alfa y alfa prima. Pueden darse cuenta que sí, porque al cambiar a n por el sucesor del sucesor de 0, lo que voy a obtener es este primer término, ¿se dan cuenta? Y al cambiar a x por m por el sucesor del sucesor de 0, lo que obtengo pues es esto de acá. Solo que ahora n es sucesor del sucesor del sucesor de 0. Entonces, efectivamente, este es un unificador y entonces yo puedo deducir la parte, las betas y las gamas aplicando esta sustitución. Ahora, aquí no tengo betas, ¿se dan cuenta? Perdón, está aplicando 2. Sí tengo una beta, que es esta. Entonces, a esta beta le aplico esta sustitución y resulta que entonces en lugar de n escribo sucesor de 0, ahí está. M no se ve afectado porque no aparece en la sustitución. Ahora las gamas, aquí sí no tengo gamas en este caso. Y entonces pues me quedo con esta fórmula. Por conveniencia, lo que voy a hacer, esto no es ningún problema, pero digo, no vamos a la justificación teórica, es muy simple, pero por conveniencia voy a cambiar ahí esta M por una M'. ¿Por qué razón? Porque en general no me conviene que las variables de mis fórmulas se repitan. Vean, en las fórmulas originales teníamos a N y a M, y uno no tiene ninguna variable. Entonces, ahora que ya tengo M aquí y M acá, las tengo repetidas, entonces voy a cambiar. Esto piensen que es un cambio de nombre de variable y no tiene ningún problema. Es cuando decir, para toda X alfa es lo mismo que si para toda Y alfa, donde sustituyo a X por Y en alfa. Eso es lo que se puede hacer. Y la fórmula aquí sigue siendo lo mismo. Pero esto es porque es más fácil trabajar de esta manera, sin tener variables repetidas. Entonces, esta sustitución 5 es simplemente para no tener la misma variable en 4 y en 2. Profesor, Sí, adelante. pero no entiendo cómo pasó de en 3 la X a 4 a M. A ver, la X. Fíjate cómo la X es M por X por sucesor, por 3. Vamos a piénsalo así. Es M por 3. Entonces lo que hago es, fíjate, lo que tengo es que mi beta, que es esta fórmula, es la única beta que tengo, aquí cambio a N por sucesor del sucesor. Ahí está. Y la X, bueno, la X no vuelve a aparecer, pero date cuenta cómo para unificar esta fórmula atómica y esta fórmula atómica aquí, lo que hago es utilizar ese unificador. El unificador me dice, acá arriba, donde no hay X, sustituyes a N por sucesor, por 2. Entonces aquí tendría sucesor de 2, es decir, 3, y aquí tendría M por sucesor de 2, que es 3. Entonces tengo aquí factorial de, quedamos de 3, es factorial de 3, N por 3. Y acá abajo, en esta, a X lo estoy cambiando por M por 3. Entonces te das cuenta que ahora sí esta y esta quedan unificadas.
Ah, ok, ok. Entonces, Sí, sí, sí. ajá, es un unificador de máxima generalidad y lo que hago es aplicárselo a la beta, que es esta. Ujú. La beta no tiene a X, entonces en realidad esta parte pues no tiene ningún efecto, pero sí tiene a N y por eso acá en lugar de escribir N, ahora escribo 2, sucesor de cero. ¿Sí quedó claro ahora? Ok, sí, de acuerdo. Perfecto. Gracias. Bien, entonces de 4 a 5 es simplemente esto que les decía. Para evitar repetición de la misma variable en dos fórmulas diferentes, lo que hago es cambiar a m por m'. Y ahora, vean qué hago en el paso 6. En el paso 6 voy a aplicar la solución. Les digo, mira, 2 y 5. Ve cómo nuevamente esta fórmula y ahora esta se parecen bastante. Son mi alfa y mi alfa prima. Entonces lo que hago es buscar un unificador de máxima generalidad. En este caso postulo que en lugar de n voy a poner 1 y en lugar de m pongo 2. Entonces con estas dos sustituciones, vean cómo aquí en lugar de n tengo 1 y entonces tendré aquí 2 porque es sucesor de 0. Acá tendría también 2 porque es en este signo reemplazada por 1. Y la m, en lugar de la m prima, la m no aparece, no estoy sustituyendo aquí, lo que en lugar de m prima, voy a poner m por sucesor de 0 por 2, m por 2. Ajá, eso es lo que hago en lugar de m prima. M prima no aparece acá, entonces no se vería afectada por esa sustitución, pero sí aparece en 5, ¿no? Entonces, en 5 lo que estoy haciendo es poner m por el sucesor de 2, que resulta que es lo mismo que estaría poniendo aquí a cambiar a n por el sucesor de 0. Ajá, entonces ahí está. Ya las unifiqué y entonces puedo concluir la parte beta, que es esta nada más. ¿Se dan cuenta? Ajá. Aquí, en esta parte, no hay parte gamma, entonces solo hay parte, soy una beta. Ajá, y entonces aquí en esta fórmula, lo que hago es reemplazar a n por el sucesor de 0. Ahí está. Y m, pues no está en esta sustitución, se dan cuenta de lo que está es m', entonces m no se afecta, y entonces me quedo con m aquí. Entonces, eso es lo que tengo en el paso 6. El paso 7, nuevamente, como no me conviene tener la misma variable en dos lados, lo que hago es cambiarlo aquí de una vez. Entonces, reemplazo a m por m'. Es 6. Bueno, ya tengo entonces aquí este paso 7, que realmente voy a partir ahora. Y aquí observo que 2 nuevamente se parece a 7. Este lado de 2 se parece a esta. Ajá. Y entonces esta sería alfa y esta sería alfa prima. Busco un unificador de máxima generalidad y ahora les propongo en lugar de n 0 y en lugar de m prima, m por el sucesor de 0. Ajá. Y, perdón, de esta manera alfa y alfa prima quedan unificadas. Y entonces lo que hago al unificarlas es lo siguiente. En la parte beta, lo que hago es sustituir a n por 0. Y aquí lo tengo de esta manera. N por 0. Entonces ya está. A m' tendré que sustituirla por m por sucesor de 1, pero no aparece en la beta. No hay gamas nuevamente. Y entonces me quedo con esta fórmula. Y esta, vean cómo hago otra resolución. Lo que hago es observar que esto y esto de acá son muy parecidos. Entonces lo que hago es decir, bueno, los unifico, se pueden unificar, los unifico y aplico otra vez la solución. Entonces vean que la unificación que me funciona aquí es cambiar a m por el sucesor de 0. Y entonces, ahí está, cambio a m por el sucesor de 0 y ya tengo esto de acá. Entonces es un unificador de máxima generalidad. Entonces unifico y entonces a las betas les aplico el mismo unificador. No hay beta, ya se dan cuenta. A las gamas les aplico el mismo unificador, no hay gamas. Y entonces pues me quedo con la cláusula vacía que me dice, perfecto, ahí llegaste a la meta. Y dice, bueno, ahí llegaste a la meta. Punto, ¿no? Demostraste que si hay alguien que es el sucesor de 0, ¿eso de qué sirve? Ahorita vamos a ver. Por lo pronto,
vean que ya terminé y lo que voy a hacer es compilar mis unificadores, que son estos. Y estos. Ahí tengo los unificadores. Y los unificadores, pues también necesito llevar un recuento de estas M's que hice, ¿no? Entonces, compongo todas estas sustituciones aquí. M1, mi 1 es esta, la primera. Mi 2 le voy a llamar a esta, aunque vean no es un unificador, pero es este cambio de M por M'. Mi 3 es el siguiente unificador. Mi 4 es esta sustitución que hice de M por M'. Mi 5 es el otro unificador. Mi 6 es otro unificador. Y entonces mi es pues la composición de estos 6 unificadores, que es precisamente lo siguiente, vean. X, aquí a X lo reemplazo. Acuérdense cómo funciona la composición. Acá lo que hago es reemplazar en cada uno de ellos, pues en el término que voy a reemplazar una variable, pongo el término que la reemplaza. No hice todo el cálculo porque es un cálculo complicado, pero el algoritmo lo vimos también al principio de este tema, ¿no? Aplico ese algoritmo y mi me queda así. Me quedan también cosas que tienen que ver con M y con esta prima, pero son indiferentes. En realidad lo que me interesa es X, por eso solo me quedo con esta parte. X, entonces, es sustituido al aplicar estas sustituciones, al componer estas sustituciones, X va a ser reemplazado por 1, por 1, por 2, por 3. Que esto, pues ya sabemos que es lo que queremos, ¿no? Y por lo tanto, estoy demostrando que si hay alguien que es el factorial de 3. Ese factorial es, vean, aplico aquí el unificador, el unificador final, y es unificar esa sustitución final, y entonces en lugar de X lo que obtengo es 1 por 1 por 2 por 3. Y que pues, si tiene un lenguaje de programación lógica que aplica automáticamente a aritmética elemental, y función sucesor, sabemos que es una afirmación de que el factorial de 3 es 6. Ahí está. Entonces, ese mecanismo me calculó el factorial de 3. Ahí está. Demostré un teorema y de paso calculé un valor. Esa es la elegancia de la programación lógica, ¿no? Ese es el punto. Y ustedes me podrán decir, todo esto es muy ineficiente. Y mi respuesta es no, es muy eficiente. Traten de implementar esto en Java. ¿Quién de ustedes ha implementado función factorial en Java utilizando recursión? Si lo han hecho con recursión, se dan cuenta que se atora con valores bajísimos, ¿no? Este algoritmo no se va a atorar. Es un algoritmo muy, muy eficiente. Puede calcular factoriales muy grandes. La función factorial crece muy rápido, por supuesto. Entonces, pronto van a alcanzar el entero máximo representado en su lenguaje de programación. En Haskell hay un manejo todavía más elegante que les permite representar enteros muy, muy grandes. No lo van a alcanzar pronto. Pero el punto es que en Java el problema no es el límite de enteros que puede representar el tipo entero. El problema en Java es que al utilizar recursión lo que hace son llamados a funciones dentro de funciones, crea un stack con esos llamados y satura la memoria porque cada llamado consume un buen trozo de la memoria. Entonces, antes de que empiece a hacer las multiplicaciones, la memoria se saturó. Entonces, esto es una solución eficiente. No nada más es una solución elegante. Entonces, pues tiene bastante utilidad, por supuesto, ¿no? Si puede hacer lo que lo otro no puede hacer, entonces es útil, ¿no? Es lo que diría yo. No sé si hay preguntas sobre este ejemplo. Creo que no. ¿No? Bien, revísenlo por favor con detalle. Si hay algún detalle que les parezca oscuro, lo podemos ver la próxima clase, pero sobre todo a mí me gustaría que se observara la elegancia de este asunto, ¿no? Que uno está utilizando un demostrador de teoremas, porque eso es lo que implícitamente es un intérprete de programación lógica, para contestar, para calcular valores, y esto se puede extender a muchísimas otros tipos de datos, todo tipo de datos que ustedes puedan representar de manera inductiva, y eso abarca pues prácticamente todos los tipos de datos disponibles en computación, se pueden representar
trabajar por medio de programas lógicos, y entonces tenemos algo que tiene poder computacional, que tiene su típico lenguaje imperativo. Implica una forma muy distinta de ver los problemas, por supuesto, ¿no? Hay que pensar que los problemas deben tener alguna estructura inductiva para que sean resolubles de manera eficiente. Así, si no, pues probablemente no es mejor que lo que tienen en Java. Y por supuesto, hay cierto grado de ineficiencia en las búsquedas de unificadores. ¿No? En algunos casos, sobre todo en los casos en los que no hay inducción, no hay esta recursión implícita, pues esa ineficiencia va a dar programas que son más lentos de ejecutar, por supuesto. Si usted tiene una solución no inductiva para un problema, es mejor hacerla en Java. Pero si hay una solución que implica recursión, Java se va a atorar, así de simple, no va a poder hacerlo, ¿no? Tendrían que completarlo con algo que implícitamente maneje recursión. Hay bibliotecas para eso, pero son cosas que usted tiene que añadirles al lenguaje que no son parte del lenguaje original. Bien, bueno, miren, son 11:44, yo creo que es un buen momento para detenerme, ¿les parece bien? De acuerdo, sí, profesor.